Vamos a iniciar la tertulia de los viernes con una característica adaptada a las circunstancias de Nicaragua. Cada uno desde su hogar. Gracias a la tecnología que nos permitió desarrollar esto. Arnulfo, en tu última columna escribiste un aspecto sobre la honradez en los tiempos, hablamos años 60, no estamos hablando muy largo, pues. La tertulia de los viernes se caracteriza por abordar este tipo de temas, pues, jocosos, que mucho le interesan a la juventud. ¿De dónde se te ocurrió sacar ese tema? Bueno, la verdad es que vos sabés que cuando uno es articulista, ojo con la palabra, ¿verdad? Escribe artículos. Sí. No es que como dijiste que esto es jocoso, no vaya a ser, ¿verdad? Sí, claro. De pronto hay un elemento, ya sea en la vida cotidiana, en una lectura, en algo que te dice, ahí podés comenzar a escribir sobre un tema. Entonces, con la cuestión esta de la Semana Santa, me vino a la memoria esto del Judas Iscariote, pero vinculándolo, porque así era, al asunto de la honradez que había en un determinado pueblo de las Segovias, ¿ves? Especialmente un pueblo de Estelí. Y realmente que al escribir me vino a la memoria cómo éramos hace, bueno, cuando yo estaba bastante chavalo, que la gente podía salir de su casa, no cerraba las puertas, se iba a la esquina, a la pulpería, se cruzaba donde un vecino, a la cuadra, y regresaba y no pasaba nada. Y si alguien llegaba a buscarte, te esperaba, sentadito, tranquilo, y no te tocaban tus 4 cositas que tenías, pues. Eso me hizo recordar la calidad de personas que teníamos. Y me hizo también interrogarme, ¿qué nos ha cambiado? ¿Por qué hemos ahora encontrado que esos valores se están diluyendo en el tiempo? No es que se han perdido, porque hay mucha gente que los conserva, pero se están diluyendo. Alguien llega a cierto sitio y se te cacha aunque sea un lapicero, pues. Y Lo antes primero que eso encuentro. no eras. Sí, y es más, te dicen de manera jocosa a propósito del programa tuyo, de que es un souvenir, ¿ves? Sí, hay gente que va a un restaurante y se cacha algo. Es un recuerdo tuyo. Fíjate que eso me hizo recordar el caso de Managua también, porque te estoy hablando de un pueblecito lejano. Y vos dirás, bueno, es que la gente ahí se conocía, sí, efectivamente, pero Managua Vieja también. Me hizo recordar algo, y para las personas que no lo saben, en Managua había pues ya farmacias como ahora, farmacias bien montadas, la farmacia Quinta Avenida donde vivía mi abuelita, y al dar la vuelta de la Quinta Avenida estaba la farmacia Trébol, cerca del cine Trébol. Esa farmacia estaba en una esquina, tenía 2 puertas en la avenida y 2 puertas en la calle, en lo que es la calle, pues. Y un día decidieron hacer un acto de marketing poderoso, arrancar las puertas, y lo publicitaron en la radio, en carros parlantes que se utilizaba mucho en la vieja Managua, que decía Farmacia Trébol arranca sus puertas para atenderle las 24. Ese era el marketing, era el perifoneo, ¿ves? Así es. Pero el concepto era ese, arranca sus puertas para atenderle 24 horas al día, que creo que fue la primera farmacia o la segunda, porque antes había una que se llamaba 22-24, pero posiblemente fue la farmacia Trébol. Pero bueno, a lo que voy es, las puso ahí, las despegó y las puso pegadas a las paredes. Y ahí pero no se le olvidó cómo se llamaban las puertas. Arnulfo, no se le olvidó cómo se llamaban las puertas. ¿Cómo? No se les olvidó cómo se llamaban esas cosas que servían para tapar el hueco, como pasó en Macondo cuando llegó la peste del Alzheimer, que la gente olvidó cómo se llamaban las puertas y esas cosas. Pues más o menos. Pero sí, te digo, pues la gente se pusieron las puertas ahí pegadas a la pared, recostadas a la pared, no habían verjas, no habían vigilantes, y en esa farmacia nunca hubo un asalto. Ni las puertas se las robó nadie, porque ahí estaban, no estaban amarradas, estaban pegadas nada más. Entonces, Fíjate que
en mi pueblo algo parecido también. Cuando yo era estudiante ya, incluso de secundaria, yo pasaba por una carpintería del famoso Peludo, se llamaba Reinaldo Centeno. Y yo pasaba viendo, porque uno cuando es chaval lo quiere ser de todo, ¿no? Yo quisiera ser ebanista o carpintero, ¿no? Entonces, Ajá. a la par de la carpintería del Peludo, de Reinaldo Centeno, siempre a la hora que yo pasaba al mediodía iba saliendo la Juanita. No recuerdo su apellido, la Juanita. Y la Juanita ponía la tranca por fuera. O sea, iba a hacer el mandado y trancaba la puerta por fuera. De tal manera que cualquiera pasaba, quitaba la tranca y se le llevaba sus cositas, ¿no? Pero eso no ocurría. Sí. Estoy Es hablando decir, años 70 ella ya. trancaba solo como para que no se le, el viento no se le metiera, no se ensuciara, Correcto. quién sabe. Para evitar la imprudencia del viento, pues. Pero no porque Ajá. alguien se le iba a llevar las cosas. Entonces, en un escrito que yo estaba preparando sobre esas cosas que yo vi en mi juventud, le puse el monumento a la honradez. Y a propósito Ah, de eso, ya. Arnulfo, hay otro elemento interesante también, y es que la palabra vale mucho, valía mucho, y aún en pueblos como Estelí, Jinotega, Matagalpa, zonas alejadas, no hacen documentos los ganaderos, por ejemplo, o los agricultores, confían en la palabra. ¿Qué ha pasado con la palabra? Hombre, fíjate que vos me estás trayendo a la memoria una historia que me contó cuando entrevisté hace varios años a Chuno Blandón, que recientemente se nos marchó. Lo entrevisté en la página Emprendedores que yo escribía y me comentó algo sobre eso. Él dice, Chuno era de Jinotega, él dice que su papá era un hombre comerciante aparentemente, pues, pero tenía su caudal y que los negocios se hacían de palabra. Fíjate, me dice cómo era la gente, que mi papá solo una vez discutió con su socio. Ajá, le digo, ¿por qué? Le digo, pues la curiosidad, ¿no? Del mundo empresarial, emprendedor. Es que fíjate que hicieron un negocio y les fue muy bien, ¿ves? Y a la hora de distribuirse las utilidades, mi papá le dijo al socio, ve, a vos te corresponde tanto. Y el socio, muy molesto, le dice a mi papá, no, a vos te corresponde más. No, que es a vos quien te corresponde más. Y se pelearon por ver a quién le correspondía más de la ganancia. Sí, Entonces me solté la risa, pues, y todavía creo que me pongo a reír, porque vos decís, eso es ¿de qué? Del mundo bizarro, que dos personas se peleen por devolver al otro y creer que el otro ganó más. Ahí tenés la honestidad, tenés la palabra, tenés la parte humana, es decir, la amistad valía mucho más que el dinero. No quiero decir que hoy no hayan casos, pero posiblemente sean menos. Y eso que ahora hay más medios de comunicación que antes. ¿Ves? claro. Ahora la palabra está tan debilitada que hay un filósofo, recientemente también se nos marchó de este mundo, que es Zygmunt Bauman. Este Uh -huh. hombre acuñó un concepto que se llama la modernidad líquida Sí, y se refiere a ese tipo de cosas. El amor, la amistad, la honestidad, la palabra misma, todo es líquido en el sentido en que se diluye con facilidad. Y él reflexiona sobre este tema, cómo el ser humano ha ido perdiendo los valores. Pero pues, no, como te repito, creo que hay mucha gente valiosa, honesta, ética, pero la pregunta que me hago y que me imagino usted la hace y por eso planteaste el tema es, ¿qué tan habitual es eso? O si lo más habitual ahora es lo contrario. tenemos que rescatar esos valores. Yo creo que Nuevas Miradas tienen que contribuir a refrescar o a reconstruir estos episodios de nuestro antepasado, pues, y nosotros que lo vivimos también, agarramos la colita de eso. Pero te quiero preguntar también, ya tenés tu pinol, tu pan, tu pinolillo, tu dulce para Semana Santa, porque ahora vas a volver, ¿cuántos años después a tener que estar ahí y ni siquiera moverte ni correr por la cuarentena? Veo que está semana santero en este programa. Hombre, fíjate que por las casualidades de la vida, con este coronavirus, pues uno compró su pinolillo, su avena, su arroz, sus frijoles, sus 3 latas de atún y, ojo,
compré 2 latas de sardinas La Sirena. La Sirena. ¿Por qué compré 2 latas de sardinas La Sirena? Porque era la que compraba mi papi y mi mamá para Semana Así es, Santa. ¿Eh? así es, Ahí está, la famosa marca me quedó grabada. Y aunque me así, guste el atún, la sardina La Sirena en salsa de tomate, en tomatada, esa, sí. esa es la sardina que yo compro. Eso es No, pero, la costumbre. Ahora más, acordate también otra cosa, que tener una refrigeradora en los años 60 no era tan habitual, no, porque costaban bastante plata. Y segundo, acordémonos de algo. ¿Hace cuánto había terminado la Segunda Guerra Mundial en los 60? Hace 15, 20 años. sí, Y la economía del mundo estaba reabasteciendo a toda la población involucrada en la Segunda Guerra con lavadoras, con licuadoras, con refrigeradoras. Además, no se hacían en todos los países, se fabricaban en Estados Unidos principalmente. Entonces, tener una refrigeradora era casi un símbolo de estatus. Y la gente lo que hacía era aplicar las medidas tradicionales: el tamal pisque, el queso seco, el pinolillo y las sardinas. Y por supuesto, su buen tarro de, de jocotes en miel, de el almíbar. almíbar, ¿Eh? el El almíbar, sí. almíbar, pues, o sea que los mangos, también en la temporada de los mangos se recogían y hacía uno su buen paquete. Y se bebía el pinolo, el pinolillo, el tiste con almíbar, ¿verdad? Y así no le echabas azúcar, sino que le echabas almíbar. Pues te O el ponías en la pedacito de boca dulce. el pedacito de dulce y el traguito de... Era algo muy sabroso y la vida era más sencilla. Yo creo que en parte eso tiene que ver con lo que hablábamos al inicio. Todo el mundo tenía acceso, o la gran mayoría, a un tamal, a un pinolillo, a sus frijoles. ¿Ves? No sé qué pensás al respecto, pues. Yo creo que ahora incluso en esos tiempos, recordar que la gente salía, toda la familia se iba a la procesión y dejaba la puerta amarrada con un mecatito, ¿verdad? Una cabulla. Una cabulla, sí, se iban a la Sí. procesión, ¿verdad? Pero ahora ni a la procesión vas a poder ir por el riesgo que eso significa, pues entonces es como más severo el encierro ahora, que coincidió pues con Semana Santa, porque esa es otra coincidencia, pues estamos en pleno, en la base del pico de una pandemia mundial, y entonces tenemos que estar guardados particularmente esa semana, pues. Fíjate que ahora que mencionas esto, me viene a la memoria que hace exactamente 100 años, fíjate bien qué casualidad, en marzo de 1920 estaba desatada la famosa gripe española, mal llamada Sí, gripe española. Y Costa Rica fue aquí, aparentemente en Centroamérica, la que más sufrió eso. Hubieron sí, miles de muertos. Es decir, ya este sería, por mencionar algo, el segundo evento que coincide con una Semana Santa en esta época moderna, pues, del siglo XX al XXI. así es. Sería interesante investigar tal vez cómo fue que los ticos manejaron esa situación, pero sí sé que se tuvieron una cantidad de muertos bastante grande. ¿A qué vendrá todo esto de que coincida? Yo digo que es simplemente eso, una coincidencia, porque he Coincidencia. escuchado ya ahorita de personas que están hablando de castigos divinos, de castigos del cielo, y yo creo pues que lo que sucede es que simplemente el ser humano a veces pierde la lógica del aseo, la lógica de la prudencia, llamémosle, pues, porque vas a comer un día de tantos una cucaracha solo por ver si es gourmet o si tiene un olor o un Sí, sabor diferente, porque hay mucha gente que así es. sí, Así que me vino a la memoria esto de hace exactamente un siglo, la famosa gripe española. así, También así es. ahorita que hablo con vos, ¿tenemos tiempo? Sí, 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 tenemos. Sí, sí, Me vino a la...
Sí, ok. Yo también en la memoria, esto de la Juan Ramón, que hasta los ladrones eran honrados. Ajá, ¿cómo es eso? Yo recuerdo, ¿por qué te lo digo? Porque yo Ajá, recuerdo, yo vivía en un barrio obrero, ahí me crié, ahí por el cine Darío, en la vieja Managua. Era un barrio obrero, ahí habían carpinteros, sastres, relojeros, gente que hacía enchiladas, papas fritas, puros, había de todo, cantinas. Y fíjate que en todo ese barrio, que era populoso, nosotros sabíamos quiénes eran los tres ladrones del barrio, con nombre y apellido, y sabíamos dónde estaban. Porque no estaban en un cuchitril, no, eran parte de la familia. sí, Pero lo sí, sí. interesante es que los tres ladrones del barrio no robaban en el barrio, eran honrados en el barrio. Jamás alguien acusó Robaban a en esos otro ladrones barrio. de robar. Iban a otro barrio los bandidos. ¿Qué No sé pensará? si Sí. ajá. Qué pensarán los jóvenes de esto que hemos hablado en esta tertulia de Nuevas Miradas? ¿Qué, Mira, qué ocurrirá? no sé qué piensen, pero quiero nada más añadir algo para que ellos mediten. Cuando eran los tiempos nuestros de adolescentes y habían los pleitos, que siempre un varón con otro se agarraban los pencazos, Sí, y alguien se caía por el golpe, por lo que sea, ¿qué sucedía? lo dejaba, ¿no? Todo el resto de los que estaban ahí le decían que se levante, dale, no, que se levante. Jamás ibas a agarrar a patadas a una persona en el suelo. No lo ibas a arrebatar. Era ético hasta eso. Hasta en eso, sí, sí, Entonces, yo siempre me pregunto, hombre, ¿serán los medios de comunicación que nos enseñaron de esas pandillas de Norteamérica o de otros países ahí donde ya no se respetaba ni eso? Que el contrincante, si se caía porque se resbaló, porque le diste duro, vos dejabas que se incorporara. así es. Hemos perdido hasta eso. Ahora te malmatan y por tonteras. Así Entonces, yo creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es hacer una revisión de las cosas buenas que teníamos antes, recuperarlas, igual que nosotros tenemos que reconocer las cosas buenas que hay en la actualidad, ¿eh? Y hacer un como hemos balance, aprendido, no perder ninguna de las dos cosas. sí, como hemos aprendido de la tecnología que ellos nos han enseñado incluso, yo creo que ellos deberían Exactamente. de tomar lo mejor de su tiempo. Tiempos alegres, bonitos y que hemos recreado esta tarde con Arnulfo. Te quiero agradecer, Arnulfo, por tu disponibilidad de estar pues con Nuevas Miradas en este programa. Pero además también yo quiero, espérate, que sé que a mí yo tengo una sarta de cosas. Yo me Sí, acuerdo que yo no estaba preocupado por irme, ni mi mamá podía porque era costurera, ni mi mamá armaba paseos a ningún lado. ¿Dónde íbamos nosotros a bañarnos, a quitarnos el calor en Semana Santa? A Tizcapa, así es, así es. ¿ah? A pie Sí, nos íbamos a Tizcapa, del barrio, etcétera. Y los que vivían en la zona norte se iban al lago de Managua, que todavía no estaba tan contaminado. ¿Ves? así Así es es. que hasta en eso la vida era mucho más sencilla. No es que Claro, diga hoy no quiero vivir o quiero vivir en el pasado, no. El pasado tenía su encanto, igual que hoy hay un encanto por muchas cosas. Pero es claro. bonito que de pronto pudieses vos en estos programas que tenés o en tus escritos rescatar ese tipo de cosas y a lo mejor tal vez nos hizo falta hoy tener algún muchacho veinteañero para que nos dijera qué piensa de esto que hemos conversado. Ojalá te escriban y hayan algunos comentarios, Juan Ramón. No, y lo vamos a ampliar esto porque podemos incorporar a jóvenes también que conversen con nosotros en estos 20 minutos que nosotros dedicamos a la tertulia. Correcto. Bueno, yo Esto creo que no termina, esto no ya termina nos hoy. comimos los 20 minutos de hoy. Esto no termina hoy, vamos a seguir y vamos a hablar de otros temas similares. Te quiero agradecer, Arnulfo, Ok, cortesía, orden, a también la de, orden. Y ojalá me invité al segundo capítulo. sí, lo vamos a hacer, tener la plena seguridad que lo vamos a hacer. Muchas gracias y hasta el Hasta próximo. pronto.